Dios, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? En esta hermosa tarde, ¿verdad? Compartir una vez más la palabra, ¿verdad? Ya que Dios ponía, ¿verdad? En mi corazón y estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? En muchas iglesias, lastimosamente, ¿verdad? En las redes sociales, lo que verdaderamente hoy en día está en muchas personas, ¿verdad? Qué tipo de cristianos, qué tipo de seguidores de Jesús, ¿verdad? Y quiero leer una palabra que me impacta, ¿verdad? ¿verdad? Y por eso me impacta este tema, ¿verdad? Lo que, ¿verdad? Lo que es el precio de seguir a Jesús, ¿verdad? Que muchos verdaderamente, o sea, ignoran lo que es verdaderamente seguir a Jesús. Y dice lo que es en Lucas 9, 57, ¿verdad? Dice, yendo Jesús, dice, yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y es impactante verdaderamente, ¿verdad? Hoy en día lo que es seguir a Jesús, y hay un precio verdaderamente que tenemos que pagar, ¿verdad? Y es automáticamente, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros venimos, ¿verdad? A los caminos del Señor, muchos entran lo que es en una emoción, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Lo miran como cuando el pueblo de Israel, cuando Jesús llegó, muchos lo seguían porque lo seguían como que venían automáticamente a un rey, o sea, sabían que era el Hijo de Dios. Muchos, ¿verdad? Habían escuchado de él y lo querían seguir porque pensaban que iban, lo que ellos esperaban verdaderamente era vivir, o sea, alguien que iba a traer tal vez paz, ¿verdad? Iba a traer lo que ellos conocían, ¿verdad? De la palabra de los que les predicaban, pero verdaderamente no sabían que había un precio que tenían que pagar, y era negarse a sí mismo, esa renunciar, ¿verdad? Al derecho de ser el dueño absoluto de su vida y someterse a la voluntad de Dios. Y hoy en día muchos verdaderamente, ¿verdad? Están viniendo a los caminos del Señor, pero son pocos verdaderamente los que se convierten en discípulos verdaderos de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque siempre tienen la lucha, ¿verdad? Y negarse, ¿verdad? A sí mismo totalmente, ¿verdad? Es renunciar, o sea, que ya no los pertenecemos nosotros mismos, a nosotros mismos, sino que ahora nos pertenecemos, ¿verdad? Al Señor Jesús, a hacer su voluntad, a lo que Él manda, ¿verdad? A predicar las nuevas buenas de salvación, a lo que Él nos manda. Entonces, verdaderamente hay muchos que quieren ser discípulos, lo quieren seguir verdaderamente, pero no quieren morir, ¿verdad? Y negarse, ¿verdad? A su persona totalmente. Amén. Pero también más adelante en Lucas, ¿verdad? 14, ¿verdad? 25, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene, dice, a mí y no aborrece su padre y madre, y dice, y mujer, hijo y hermano, dice, y hermana, y aún, dice, también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, es totalmente clara la palabra y dura a la misma vez,
Pero Jesús no está diciendo automáticamente, ¿verdad?, que nosotros vamos a aborrecer, ¿verdad?, nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿verdad?, tal vez a nuestra madre, no, sino que Él está hablando que nosotros tenemos que ponerlo automáticamente primero a Él. Dios tiene que ser primero sobre todas las cosas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestros hermanos, ¿verdad? Pero hoy en día muchos han confundido tal vez aún la palabra. Entonces, ¿verdad? Cuando Jesús decía que si automáticamente nosotros, ¿verdad?, no podemos, si no estamos dispuestos, ¿verdad?, a aborrecer, a dejar, ¿verdad?, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hermanos, aún amigos, trabajo, ¿verdad? Dice hasta nuestra propia vida, no somos dignos de ser los discípulos, ¿verdad?, de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque automáticamente, o sea, seguirlo a Él, tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? No solo venir y ser un simple creyente, sino un verdadero discípulo, ¿verdad?, del Señor. Pero dice tomar, dice la cruz, es estar dispuesto a soportar el rechazo, las dificultades e incluso el sufrimiento por causa de su nombre. ¿Cuántos verdaderamente vienen a los caminos del Señor hoy en día, verdad? ¿Y cuántos vienen diariamente a un servicio? Pero ¿cuántos son los que permanecen cuando menos acordamos, verdad? Los miramos que automáticamente retroceden hacia atrás. ¿Por qué motivo? Porque empiezan a tener, ¿verdad?, lo que es el rechazo de la familia, el rechazo muchas veces de sus propios hijos, el rechazo también a veces de su propia esposa. Y es difícil, o a veces, ¿verdad?, el rechazo aún de su trabajo, donde se le empieza a dificultar todo. Pero aquí es donde automáticamente Jesús, ¿verdad?, quiere que muera todo eso, que empecemos a depender de Él, que nuestra fe aumente, que todo, ya no vivamos nosotros, que no dependamos con lo que nosotros tengamos, sino que nosotros llevemos la cruz, ¿verdad?, y estar dispuestos a soportar ese rechazo de la gente. ¿Cuántas personas cuando venimos a los caminos del Señor, verdad, automáticamente somos rechazados? Las personas, la misma familia nos empieza a criticar, nos empieza a señalar. En el trabajo muchas veces los amigos con los que muchas veces tomábamos, con los que nos juntábamos, nos dicen automáticamente, te doy 3 meses, te doy 2 meses y vas a venir nuevamente. ¿Por qué? Porque han visto una generación verdaderamente, ¿verdad?, que llegan, entran automáticamente a una iglesia, aceptan al Señor, se bautizan, pero solo fue una emoción, ¿verdad? Y a veces 1 año y nuevamente andan tomando, o los 5 meses y automáticamente, ¿verdad?, vuelven al camino, ¿verdad?, de donde estaban, vuelven al pasado, vuelven, ¿verdad?, como el perro a su vómito, como dice la palabra, y automáticamente esta es la generación, ¿verdad?, la cual ha marcado también, ¿verdad?, a las personas en el mundo donde han visto y han jugado con el evangelio y no han podido permanecer, y son los cuales dicen automáticamente, yo para qué voy a ir a una iglesia si voy a ser como seguir a Jesús. Es algo lindo, es algo hermoso, enamorarse de Él. Cuando tú dependes y cuando tú amas a Cristo Jesús, automáticamente estás pasando difícil en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, ¿verdad? Él viene y te abraza, tu fe se aumenta, vienen dificultades. Jesús fue claro y lo dijo, ¿verdad?, que aún lo que habían hecho con Él, iban a vivir sus discípulos, pero aún ellos permanecieron. Ellos, ¿verdad?, automáticamente se mantenieron firmes. Y dice automáticamente que tenemos que estar dispuestos, dice, aún, ¿verdad?, a perder nuestra propia vida. Y sigue diciendo en el capítulo 28, porque ¿quién, dice, de vosotros, dice, queriendo edificar, dice, una torre, no se sienta primero y calcula, dice, los gastos, a ver si tiene lo que
necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él. Y eso es lo que automáticamente necesitamos sentarnos ¿verdad? Y analizar automáticamente. Y por eso hoy en día es necesario, ¿verdad?, explicarle a través del discipulado a una persona que si muchas personas creen que como bautizarse, dicen, no, yo me voy a bautizar y ya, y voy a entrar. No, simplemente tenemos que explicarle qué es el bautismo verdaderamente, qué es aceptar a Cristo, qué es seguirle, porque no es un bautismo solamente, ¿verdad?, normal, que se va a bautizar y ahí como que fuera, ¿verdad?, una religión, sino que automáticamente el bautismo va a traer un cambio definitivo, porque el camino del Señor no es un juego. Tiene que ponerse a analizar verdaderamente si está dispuesto, ¿verdad?, a poner a Dios sobre todas las cosas. Si está dispuesto, ¿verdad?, y en ese momento, ¿verdad?, si está dispuesto a amar a Dios más que a sus hijos, amar a Dios más que a su madre, amar a Dios más que al trabajo, porque el enemigo le va a poner, ¿verdad?, va a venir los dardos, va a venir el ataque, en el trabajo va a tener problemas, ¿verdad?, automáticamente. ¿Cuántas personas no se devuelven, ¿verdad?, hacia atrás, hacia el mundo por causa del trabajo? Que el patrón viene y le dice, la iglesia no te va a mantener, el patrón, el pastor no te va a mantener. Y viene la duda, viene el enemigo, y empieza a atacar su mente, ¿verdad? Y llega al corazón y viene la duda, y esta persona empieza a reaccionar y dice, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a hacer para pagar mis biles? Y es donde el enemigo automáticamente lo devuelve hacia atrás por causa, ¿verdad?, de que el enemigo vino y le empezó a tirar dardos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces lastimosamente, hay iglesias, ¿verdad?, donde bautizan personas, ¿verdad?, donde no se le explica qué es el bautizo. Uno hoy en día se encuentra muchas personas verdaderamente, ¿verdad?, que se bautizan y no saben verdaderamente lo que es el bautismo, ¿verdad?, lo que verdaderamente el paso que va a dar. Aceptar a Cristo pasa en un altar muchas veces, pero no han entendido lo que es morir. Y sigue diciendo, ¿verdad?, el 30, diciendo esto, diciendo este hombre comenzó a edificar, dice, y no pudo acabar, dice, o qué rey, dice, al marchar, dice, a la guerra contra otros reyes, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con otra con él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, dice, y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra, hermanos, es clara, es directa, ¿verdad? Y yo sé que hay personas que hoy en día, ¿verdad?, están batallando, pero dice, ¿verdad?, tenemos que también ponerlo en prioridad absoluta, amar a Dios por encima de las relaciones familiares, los bienes materiales o las ambiciones personales. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros tenemos que totalmente decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no pensamos automáticamente, ¿verdad?, en las riquezas de este mundo. Dios nos bendice, ¿verdad?, pero ya no pensamos, muchas veces venimos con la mentalidad automáticamente de hacer dinero, de hacer una casa, de comprar carros, de comprar terrenos, ¿verdad? Pero tenemos que, aquí es donde tenemos que entender cuando venimos a los caminos del Señor, ¿verdad? Es donde necesitamos automáticamente, ¿verdad?, ponerlo en prioridad. Ya no estamos pensando,
¿verdad? Que si tenemos que hacer dinero, nosotros automáticamente tenemos que estar dispuestos a dar la vida. Hoy en día se está perdiendo una generación totalmente. Muchos verdaderamente, lastimosamente, son engañados, porque aún Jesús decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leen la palabra, no están indagando en la palabra, están siendo totalmente engañados. Pastores donde le dicen automáticamente a sus discípulos, ¿verdad? Le dice: no voy a ir a la iglesia. Ellos dicen: está bien, no vengas, si vienes el domingo, ¿verdad? Está bien, o ven cuando tú puedas. O sea, se acomodan al pueblo totalmente, pero la palabra totalmente es clara, ¿verdad? Y directa. Y Jesús, ¿verdad? Por eso hablaba, como decimos nosotros, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, y por eso muchos, ¿verdad? Les dolía, y aún, ¿verdad? Pedro le dijo: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Verdad? Dura es esa palabra, pero así es la palabra dura, pero es lindo, ¿verdad? Amar al Señor, ¿verdad? Seguir sus pasos, ¿verdad? Porque Dios nos llamó para predicar las nuevas buenas de salvación. Dios hoy en día, ¿verdad? Está buscando verdaderos discípulos, gente que se pare en la brecha, gente que verdaderamente, ¿verdad? Muera, ¿verdad? A las ambiciones de que Él tiene, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Que verdaderamente mueran, ¿verdad? Y se entregan y le puedan servir de todo corazón. Que si el día de mañana Dios le dice: vas a ir a predicar, ¿verdad? A tal país, que esta persona esté dispuesta a ir a predicar. ¿Cuántos pastores? Son pocos los que hoy en día, ¿verdad? Se paran en la brecha y se van a otro país, ¿verdad? A predicar la palabra del Señor. Pero yo creo en el nombre de Jesús, ¿verdad? De que esta palabra va a impactar, ¿verdad? A muchas personas, ¿verdad? Que la van a escuchar, que tal vez todavía, ¿verdad? Se han acomodado, ¿verdad? Tal vez cuando llegaron a los caminos del Señor. Pero yo te invito para que tú leas la palabra, que tú indagues la palabra. Lee la palabra del Señor y pídele dirección al Espíritu Santo, y Él mismo te va a direccionar lo que tienes que hacer. Ya verdaderamente no nos convertamos solamente en creyentes, sino automáticamente, ¿verdad? En discípulos del Señor. Y Jesús era claro y lo decía: si nosotros, ¿verdad?, queremos seguirlo, si nosotros totalmente, ¿verdad?, queremos, ¿verdad?, tomar, ¿verdad?, esa cruz, ¿verdad?, nosotros tenemos que morir, ¿verdad?, a lo nuestro. Tenemos que morir automáticamente, ¿verdad?, a este mundo. Ya nuestras riquezas no están aquí en esta tierra. Nuestra riqueza, Jesús decía, que están en los cielos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, lo que el Señor, ¿verdad?, nos da. Nosotros ya no lo amamos, lo miramos como lo material, lo miramos automáticamente, ¿verdad?, como normal, ¿verdad? Sí lo necesitamos, pero no dependemos, no lo estamos, ¿verdad?, que lo cuidábamos como antes, que teníamos un carro, ¿verdad? Y cómo lo cuidábamos, como como que si era algo que lo idolatrábamos, ¿verdad? Automáticamente. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, ¿verdad?, Cristo nos cambia la mente, nos cambia el corazón, ¿verdad?, nuestra manera de pensar totalmente, ¿verdad? Él nos empieza a direccionar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Él nos empieza, ¿verdad?, a hablar a través de la palabra, ¿verdad?, que ya no podemos nosotros, ¿verdad?, de repente, ¿verdad?, faltar una oración, faltar a un servicio. Ya estamos, ¿verdad?, con el deseo, con la emoción, ¿verdad?, que hay que ir a evangelizar, que hay que ir a predicar, que hay que ir a la oración, que hay que ir ya no nos podemos quedar, ¿verdad?, automáticamente. Si tenemos compromiso de un trabajo, automáticamente lo dejamos y vamos a ese día del servicio, porque necesitamos ir a recibir esa palabra, necesitamos ir a gozarnos, ¿verdad?, con los que se gozan, porque ciertamente, ¿verdad?, es necesario, ¿verdad?, morir
morir totalmente, ¿verdad? Al yo, morir, ¿verdad? A nuestras ambiciones, a lo que nosotros teníamos. Y es lindo porque aún nuestros hijos, ¿verdad? Están siendo marcados, amén. Pero yo creo, ¿verdad? Que esta palabra, ¿verdad? Va a marcar y le va a hablar a alguna persona en cualquier parte del mundo, donde quiera que la encuentre, ¿verdad? Que Cristo lo está llamando, ¿verdad? Para que verdaderamente se convierta en un verdadero discípulo, que está dispuesto a cargar la cruz, en un discípulo, ¿verdad? Que no lo va a cambiar por un trabajo, un discípulo que no lo va a cambiar tal vez por una fiesta, ¿verdad? Porque tal vez llegó la familia a su casa, llegó, ¿verdad? Tal vez la madre, muchas personas, ¿verdad? Cambian al Señor automáticamente, ¿verdad? Por la madre, por los hijos, y por eso Jesús era claro y lo decía, ¿verdad? Que teníamos que aborrecer, ¿verdad? A nuestra madre, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra esposa. Automáticamente teníamos que saber que para seguirlo a Él, teníamos que ponerlo a Él en primer lugar, no en segundo, no en tercero. Dios tiene que ser en primer lugar desde que nosotros nos levantamos, ¿verdad? Dios tiene que ser en primer lugar desde que nosotros, ¿verdad? Pasamos al altar, desde que nosotros aceptamos, ¿verdad? Ser su discípulo, ¿verdad? Eso es un discípulo del Señor, no un creyente. Dios está buscando hoy en día discípulos verdaderos, discípulos que verdaderamente, ¿verdad? Puedan seguirlo. Amén. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra, amén, ¿verdad? Haya sido de bendición, ¿verdad? Y que pueda edificar alguna vida, algún hermano, ¿verdad? En cualquier parte, ¿verdad? Cualquiera que lo escuche, amén. Yo quiero hacer una oración rápidamente, ¿verdad? Aun si tú un día estuviste, ¿verdad? Tal vez sentado en una silla y tal vez, ¿verdad? Te apartaste. El Señor te sigue esperando. Cristo te ama. Tú eres su hijo y tú eres el discípulo amado, el cual el Señor todavía sigue buscando. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Dios mío, Padre. Señor, donde quiera, Señor, que le escuchen esta palabra, Señor. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que va a edificar, que va a marcar vidas, Padre amado, Señor. Lo que es seguirte a ti, Señor, hoy en día, Señor, que tú estás buscando verdaderos discípulos, Señor, que mueran, que quieran cargar la cruz, Señor, porque hoy, Señor, estamos verdaderamente hoy en este día, en este tiempo, Señor, carecemos de discípulos. Padre, casi la mayoría, Padre, quieren ser simplemente creyentes, ir, Señor amado, Padre, a una iglesia, Padre, pero no morir, Señor, definitivamente. Pero declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que se levanta una generación de discípulos, Padre. Gracias te damos, Señor, Padre, toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.